Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos nuevamente a este servicio virtual. Nos da mucho gusto que ustedes nos puedan acompañar en este miércoles a inicios del mes de abril. Estamos muy contentos de poder llegar hasta sus hogares y poder compartir esta hermosa palabra del Señor. El día de hoy tengo el gusto de presentar a mi hermana Carol. Carol, por favor, ¿te puedes presentar? Buenas noches, para mí es un gusto, Clary, estar aquí acompañándote y también estar con ustedes en casa. Me da mucha alegría poder compartir este tema con ustedes. Bueno, gracias Carol por haber aceptado la invitación. Yo estoy personalmente muy contenta. Quiero que sepan que Carol y yo somos estudiantes del Instituto de Teología y bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, pues nosotros amamos la palabra de Dios, estudiarla es algo que nosotros disfrutamos mucho y definitivamente entendemos que es una gran responsabilidad también compartir la palabra de Dios. Pero en esta ocasión vamos a compartir un tema muy especial, muy profundo y muy directo al corazón de ustedes. El tema es, ¿vendrá Jesús pronto? Es una pregunta. Es una pregunta que definitivamente es muy importante y ojalá que nosotros nos estemos haciendo continuamente esa pregunta. ¿Será que el Señor vendrá pronto? Carol, ¿nos podrías contar un poquito de tu testimonio y de cómo... Pero ¿sabes qué? Previo a esto vamos a hacer una oración. ¿Qué te parece? Así es. Muy bien. Cerremos todos nuestros ojos. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos nuevamente con las personas que escuchan este mensaje, Señor, que tú has dispuesto desde ya sus mentes, sus corazones, para que ellos puedan recibir esta porción que tú has preparado para cada uno de ellos. Te pedimos que tu revelación fluya por medio de tu Espíritu Santo, que tu gracia, que tu favor y que las palabras corran, Señor, como un río en nuestras vidas y puedan penetrar lo profundo del ser de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendecimos las familias de Ministerios Nueva Generación, todas las personas que nos escuchan por medio de los medios sociales, por YouTube, por Facebook, Señor, que tu palabra, Señor, esté haciendo una obra maravillosa en la vida de cada uno. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Carol, ¿será que tú nos puedes contar un poquito de tu testimonio, de cómo tú has escuchado esta pregunta sonar a lo largo de tu vida? Bueno, Clary, esta es una pregunta una frase que hemos escuchado a lo largo de, como tú dices, de mi vida. Tengo aproximadamente 35 años de ser cristiana y desde que yo tengo uso de conocimiento he escuchado que Jesús vendrá. A lo mejor por esa razón es que porque desde hace mucho tiempo se dice esto, la gente ha perdido la credibilidad y no ha sucedido, la gente ha perdido la credibilidad de que Jesús vendrá. Entonces, pero como hija de Dios yo estoy 100% segura de que sí, el Señor vendrá por nosotros y la Biblia así lo dice, porque es una promesa. Esa es la principal razón por la que yo creo que Dios vendrá, porque la Biblia dice que es una promesa. Vamos, voy a leer un versículo de la Biblia, dice, es 2 Pedro 3, 8, 10, dice, mas oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, la Biblia es muy clara con esto, que es una promesa de Dios y Dios cumple todas sus promesas. Definitivamente, Carol, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y como dices tú, a lo largo de la vida de uno, pues esta frase ha venido sonando: el Señor va a regresar pronto, Él está a las puertas, los días se han acercado. Pero cuando nosotros analizamos el plano donde nosotros nos encontramos como iglesia en este tiempo, por decirlo así, una línea profética, podemos darnos cuenta que según los acontecimientos que estamos viviendo en nuestra actualidad, definitivamente estamos cada vez más cerca de reunirnos con el Señor. Y esto es una promesa, como tú lo decías, una promesa maravillosa de que Él va a preparar una morada para nosotros. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Si tienes tu Biblia ahí, puedes acompañarme a leer el Evangelio de Juan en el capítulo
14 del versículo 2 al 3. Fíjate la promesa que Jesús nos habla aquí, que está relacionada con lo que Carol nos acaba de comentar. Y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os llevaré. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Qué hermosa promesa del Señor. Él vendrá nuevamente y nos va a tomar a sí mismo con Él, para que donde Él está, también estemos nosotros. Él nos está haciendo participantes de una promesa maravillosa, Carol. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo saber que el retorno de nuestro Señor está más cerca de lo que nosotros nos podamos imaginar. Y qué lindo que Él está preparando un lugar para nosotros, para que podamos habitar juntamente con Él. A lo mejor muchas personas dirán, ay, no, tal vez así pensaron las personas hace cientos de años cuando fue la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Que todo se miraba gris, oscuro, el panorama era terrible de muerte, destrucción. Y bueno, todos a lo mejor pensaron, ahora sí viene el Señor. Y luego vino la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? y bueno, el Señor no venía también. Y ahorita podrán decir, bueno, pero ahorita es el virus. No creo que venga el Señor. Y como tú decías, Carol, yo creo que hay mucha incredulidad en las personas. Así en es. la actualidad. Ya las personas no quieren, y han perdido la esperanza, ¿verdad? Y han perdido el enfoque de esa promesa que el Señor nos ha dado. Ahora bien, Carol, ¿qué nos dices? Así es, Clary, que ya teniendo en cuenta de que es una promesa, que ya entendemos que es algo que se va a cumplir, porque Dios siempre cumple sus promesas, te preguntaría yo a ti, ¿cómo crees tú que será la venida del Señor? Wow, esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo va a venir el Señor? Pues yo creo que la palabra nos da una luz muy hermosa acerca de esto. Y si tú tienes tu Biblia, ahí te invito a que abras en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, vamos a leer el versículo 10 y 11. Fíjate lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo. ¿Quiénes eran ellos? Los discípulos, ¿verdad, Carol? Los discípulos estaban ahí observando. Dice que ellos estaban observando al cielo, entre tanto que Él se iba. Están hablando de Jesús, que Él se iba al cielo. Aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Fíjate qué precioso. Él se fue en las nubes, se fue al cielo y dice que de la misma manera regresar. Entonces, qué hermoso momento le tocó vivir a los discípulos, ver esa ascensión tan maravillosa de nuestro Señor Jesucristo a los cielos y una esperanza que Él brinda, decir, yo de la misma manera como estoy yendo, así también voy a regresar, y lo dicen los 2 varones que están acompañándolos ahí. Entonces, definitivamente, Carol, ¿qué te gustaría agregar? Definitivamente es emocionante, Clary, el pensar que nos reuniremos con el Señor Jesús en las nubes. Es muy, muy interesante. Entonces, hay otro versículo acá que podemos usar como para complementar lo que hemos dicho inicialmente. Lo hemos leído en Hechos, pero también Apocalipsis lo dice y lo revela de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 1, versos 7 al 8 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Una vez más el Señor confirma que Él va a venir en sus nubes. Yo me imagino que no van a ser nubes como de repente las que miramos aquí, ¿verdad? En el cielo, cuando en un día nublado, en un día de tormenta o de lluvia. Yo pienso que esas nubes van a ser nubes de gloria, del mero resplandor de Él, de su venida. Va a ser un evento singularmente asombroso para toda la gente. Y dice que todo ojo le verá.
y toda lengua le confesará. O sea que es una promesa impresionante que Él va a regresar en las nubes, de esa manera vendrá. Ahora bien, Carol, una pregunta para ti, ¿cuándo vendrá el Señor? Es una pregunta muy interesante, Clary, porque dice la Biblia que no se sabe ni el día ni la hora en el que el Señor vendrá. Entonces, yo analizando esto, pensaba por qué Dios no estipuló un día en el calendario. Y yo creo que la razón es porque nos quiere encontrar haciendo nuestro trabajo, porque si nosotros supiéramos el día y la hora, creo que como somos los seres humanos, Clary, nos prepararíamos hasta el último momento en que Dios vendrá. Un ejemplo que yo te podría dar es que si yo te digo, Clary, yo voy a llegar el sábado a tu casa a cenar, tú el resto de la semana tal vez no haces limpieza o no preparas nada, pero el sábado en la mañana tú limpias, tú cocinas, tú arreglas, tú tienes tu casa olorosa. Entonces pienso que esa es la razón por la que el Señor no estipuló ni el día ni la hora, porque Él quiere que estemos siempre esperándolo, que estemos siempre preparados para su venida. Entonces, te puedo leer también aquí en 1 Tesalonicenses 2:3, que dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. También podemos reforzar este versículo en Mateo 24:36, dice, el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Bueno, fíjate, Carol, que referente a lo que tú dices, es muy cierto, y yo creo que muchos predicadores, muchas personas han caído en el error de poner y de establecer un día y una hora. Ustedes saben que han habido historia acerca de personas que han dicho, oh, es que en el año 2000 va a venir el Señor, porque el calendario maya así lo decía, y entonces esas fábulas, ¿verdad? De decir, estipular un tiempo, igual en el 1980 también, que iba a regresar el Señor, y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, ¿verdad? De no caer en esa misma confusión, de darle una fecha y un día al retorno del Señor, porque si Jesús, estando aquí en la tierra, ¿verdad? En su forma humana, siendo Él divino también, pero con su naturaleza humana también, Él mismo dice, es que esa hora ni yo la sé, ni los ángeles que están en el cielo. Entonces, ¿qué nos deja el Señor decir a través de esto? ¿Será que las personas que se atreven a poner una fecha y una hora son superiores a Jesús? Yo creo que no. Definitivamente no, y no podemos atentar contra ello. Hay un tiempo específico en el cual el Señor se va a revelar, y nosotros, como decía Carol, definitivamente tenemos que encontrarnos trabajando, laborando y haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Yo no sé, en su caso, que se encuentra usted en casa, ¿qué es lo que el Señor le ha mandado a hacer? ¿Cuál es la labor? ¿Cuál es la función que usted tiene? Y es mejor que nosotros continuemos. Yo me imagino que si el Señor nos hubiera dicho, voy a regresar en el 2024, entonces todo el mundo diría, todavía tengo 3 años más para darme la vida alegre, para ir a fiestas, para hacer un desbarate de mi vida y un alboroto. Y ya cuando llegue el 2024, entonces yo me pongo a cuentas con el Señor y voy a arreglar mi manera de ser, voy a arreglar mi camino, y realmente no es así. Yo creo que ese es uno de los motivos por los cuales el Señor no estipuló una fecha exacta. Como decías tú, si yo te invito a mi casa, hasta el sábado me pongo a arreglar todo ahí, ¿verdad? Más sin embargo, Clary, aunque no sabemos ni la hora ni el día, la Biblia no nos lo dice. Sí, la Biblia nos dice que van a haber señales en las que nosotros nos vamos a dar cuenta de que la venida del Señor está cerca. ¿Cuáles crees tú que serían esas señales? Bueno, sabemos definitivamente que Mateo, por ejemplo, en el capítulo 24 nos da una serie bien interesante de los acontecimientos que van a suceder previos a la venida del Señor, que incluyen terremotos, incluyen pestes, incluyen hambres, guerras, rumores de guerras.
y cuestiones que hemos visto a lo largo de estos últimos años. O sea, es evidente que como decimos, Carol, el Señor está a volver pronto. Pero en especial, a mí me llama mucho la atención lo que narra el Evangelio de Lucas en el capítulo 17, ¿verdad? Hace una referencia muy especial a los días de Noé y a los días de Lot. Y yo me puse a analizar un poquito, bueno, dije yo, qué interesante, vamos a analizar un poquito las características de los tiempos de Noé y de los tiempos de Lot. Por ejemplo, nosotros encontramos acá que la generación de Noé se caracterizaba por la maldad, la incredulidad, la rebeldía, la perversidad. Y es bien interesante que en el caso de ellos les fue anunciado que había de venir un diluvio que se los iba a llevar a todos. Y estando Noé trabajando en el arca que estaba formando ahí yo no sé cuánto tiempo le tomó a Noé realmente elaborar el arca, pero tuvo que haber sido un tiempo definitivamente prolongado. Entonces el arca se había convertido como un símbolo emblemático de salvación. Y sin embargo la gente no creía que el diluvio iba a venir. Eran incrédulos, dice que ellos se casaban y se daban en casamiento. Y bueno, usted va a decir ahí en su casa, bueno, es que la gente pues siempre se ha casado desde los inicios de la creación. Tiene razón, pero fíjese que cuando usted analiza el contexto de lo que está hablando la palabra de Dios en estos pasajes, no habla de un matrimonio convencional. Ellos no se estaban casando entre un hombre y una mujer, eran matrimonios ya de otro género, de otro tipo de diversidad. Entonces ellos ya estaban en su rebeldía, en su perversidad sexual. Y entonces ellos, esta generación en el tiempo de Noé, rechazaron la salvación. Rechazaron el mensaje y rechazaron al mensajero. Y eso es bien interesante porque si lo vamos a comparar a nuestros días, Carol, ¿qué es lo que vemos ahora en nuestro tiempo? Que la gente ya no cree, ¿verdad? La gente está en su mundo. Ahora vemos matrimonios de otro tipo. La gente que es hombre y mujer ya no se quieren casar entre ellos. Ahora los que se quieren casar son otros, con otro. Incluso una noticia recientemente de una mujer que se casó con un perro. Hágame usted favor, ¿verdad? Es algo bien ridículo. O de 3 hombres que adoptaron a un niño, 3 papás para un niño. Entonces, cuando nosotros analizamos este tipo de circunstancias, decimos, Señor, qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro mundo? ¿Qué es la ideología que se está viviendo? ¿Qué nos están bombardeando en nuestros días, a nuestra generación, a nuestros hijos? Y tenemos que ser cuidadosos y darnos cuenta que así como en el tiempo de Noé, estamos viendo estas señales en este tiempo también. Ahora bien, hablando de las características de la generación de Lot, por ejemplo, la inmoralidad. Era una de las características que tenía esta generación. La violencia, eran hombres violentos, eran hombres temerarios, odiosos en ese tiempo. Incluso era una sociedad que estaba entregada a prácticas aberrantes de sexualidad, desde el más pequeño hasta el más grande. Imagínate, Carol. Y en el caso de ellos, fíjate que a diferencia de Noé, porque con Noé se les estuvo hablando por mucho tiempo, ¿verdad? De la salvación de los que se iban a salvar si se subían al arca, pero la gente decidió no hacerlo, o sea que ellos tuvieron un aviso previo. Pero en el caso de la generación de Lot no fue así, fue repentino, así como dice Mateo, ¿verdad? Como ladrón en la noche, porque un día previo vienen y se le dice, mira Lot, tienes que salir de ahí porque va a venir fuego del cielo y va a acabar con esa ciudad. Y efectivamente así sucedió, no hubo un aviso, no hubo la predicación, arrepiéntanse, nada de eso. Entonces, ahora nosotros tenemos que darnos cuenta que estas son las señales que el Señor nos está hablando para nuestros días, ¿verdad? Ahora hay mucha aberración sexual, hay mucha inmoralidad, estamos viviéndola en todo, incluso en Netflix, ¿verdad, Carol? Que ya no hay nada sano en la televisión, sí, en las redes sociales, o sea, todo es perversión, ¿verdad? Así es, Clary, fíjate que muy interesante porque
Igual se están viendo las mismas señales que se vieron en el tiempo de Lot, en el tiempo de Noé. La gente se ha olvidado de Dios. La gente en ese tiempo está en su, como dice, en su diversión, en su mundo, y ha dejado las cosas de Dios a un lado. No le interesa a Dios, no quiere saber nada de Dios, no quiere relacionarse con Dios, y eso es una de las señales principales de que la venida del Señor está cerca, porque hemos dejado a Dios a un lado y hemos puesto otras cosas como prioridad. Fíjate que es cierto, Carol, lo que tú dices acerca de la diversión, del entretenimiento. Ahora el valor que tiene la sociedad hacia el entretenimiento, hacia el valor de los juegos, de todo lo que no edifica la vida de uno, ¿verdad? Si lo podemos decir de esa manera. Porque no es que sea malo, por favor no me malinterprete o no quiero que tú me malentiendas, Carol. Yo creo que está bien entretenerse, está bien distraerse, está bien jugar, pero el problema es que ahora esto tiene mucho más valor, ¿verdad?, que Dios mismo. Uh-huh. Y eso nos convierte a nosotros en personas incrédulas, si es que nosotros tomamos esa postura. Ya no guardamos el día del Señor, la iglesia ya no es tan importante. Los fines de semana ahora son para irnos a pasear todos los fines de semana. Y si acaso una vez en el mes, ¿verdad? Como un mes, una vez al mes. Muchas personas piensan de esa manera. No le están dando la importancia que Dios merece. Y yo creo que hay que poner mucha atención a esto. Igual fíjate con lo relacionado con lo de la pandemia ahorita, si tú te puedes dar cuenta, hay muchos lugares que están abiertos, pero las iglesias no, las iglesias las han cerrado. Entonces ahí nos damos cuenta que la humanidad no le está dando la importancia que debida a Dios, porque lugares donde se vende alcohol están abiertos y lugares que no son necesarios, no son de primera necesidad, más lo espiritual que es de primera necesidad no se ha tomado en cuenta. Sí, qué ilógico, ¿verdad? Que definitivamente lo que tú mencionas es cierto. Cuando recién inició la pandemia, solo ciertos lugares de primera necesidad como Target, Walmart, las licorerías, eso sí estaba abierto, pero una iglesia no podía permanecer abierto. Uy, no, Dios guarde tanta gente. Incluso las aerolíneas jamás dejaron de trabajar. Las aerolíneas, ¿verdad? Iba toda la gente lleno al avión y ellos sí estaba bien que fueran dentro del avión, pero las iglesias no. Entonces sí, definitivamente es un mundo al revés en el que vivimos hoy, un mundo que está contrariado con un pensamiento ajeno a lo que es de Dios. Y nosotros como iglesia tenemos que prestar, creo que, atención especial y analizarnos, hacer ahí sí que un análisis profundo de nuestro ser, de nuestra conducta, cómo estamos viendo nosotros las cosas de Dios. ¿Verdaderamente estamos valorando lo que Él nos ha dado o estamos siendo egoístas y viendo por nuestros deleites y nuestros placeres? ¿Verdad? Así es, Clary. Pues mira, con respecto a la pregunta, definitivamente lo que yo te podría decir es con toda certeza es que Dios viene y viene pronto, y que es la esperanza que como hijos de Dios tenemos. Creo que es la razón principal de ser cristianos, es que tenemos esa esperanza de que el Señor va a venir. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros como iglesia? Es anhelar ese día, vivir una vida cristiana apasionada, deseando que se llegue ese momento, porque creo que si hasta este momento Dios no lo ha hecho es porque hay muchas personas, por misericordia, porque hay muchas personas que necesitan escuchar de la palabra del Señor, necesitan recibir al Señor Jesús en su corazón. Entonces ese es el trabajo de nosotros como iglesia, es llevar al Señor Jesús a las personas que no lo conocen, presentarles el Evangelio para que estas personas puedan ser salvas también. ¿Qué nos dices tú? Bueno, yo creo que hemos abordado puntos bien importantes, ¿verdad? Primero, que es una promesa. Segundo, que el Señor va a volver en las nubes. Tercero, que las señales que estamos viviendo de la venida de Él. Y cuarto, cómo debemos nosotros esperar la venida del Señor.
Y lo que menciona Carol es muy certero. Nuestro trabajo sigue, nuestra labor a lo cual nosotros hemos sido llamados no debe de cesar, debe ser constante, predicar la palabra del Señor, ganar las almas, lo que decías tú. Y yo creo que Santiago capítulo 5, verso 7 lo dice muy bien. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces, podemos decir, Carol, que definitivamente si nosotros tenemos la oportunidad de servirle al Señor en muestra del agradecimiento por todo lo que Él ha hecho, hagámoslo porque es una bendición personal que el Señor está dándonos a cada uno de nosotros. Aparte de ello, los beneficios de tener al Señor en la vida de uno es que la vida de uno es renovada, es cambiada, es transformada. Y con esto no quiero decir que no vamos a tener problemas, no vamos a tener tribulaciones. Claro que las vamos a tener, pero con el Señor del lado de uno las cosas se hacen mucho más sencillas. Podemos atravesar esos valles oscuros, podemos salir de ese hoyo profundo, tenebroso donde nos encontramos, porque si Él está, nuestra carrera se hace más liviana, y eso es muy bonito, ¿verdad? Que nosotros nos encuentre Él trabajando, que nos encuentre laborando. Muchas personas cuando se dieron estas fechas, como les digo en el pasado, que el Señor volverá en tal fecha y volverá en el Pentecostés de tal año. Muchos de ellos que creyeron a esto, dice que ellos vendían sus propiedades o las regalaban o dejaban de estudiar o dejaban de hacer todo, se pausaban y ya no hacían más nada. Y nada más querían estar esperando que el Señor viniera por ellos. Y esa no es la actitud que nosotros tenemos que tener, sino todo lo contrario. Hay que seguir trabajando hasta que el día del Señor venga. ¿Verdad? No sé, Carol, ¿qué más nos pudieras compartir de todo esto que estamos hablando? Pues yo creo, Clary, que no debemos perder el enfoque, como te decía, que nuestro enfoque tiene que ser esperar al Señor Jesús, estar preparados en todo momento, porque como la Biblia dice que vendrá como ladrón en la noche, eso significa que tenemos que estar preparados en todo momento, esperando la venida del Señor. Uh-huh. Y es bien triste y bien lamentable porque cuando nosotros analizamos todo lo que va a venir en el tiempo de la gran tribulación, que son 7 años que están preparados del juicio de Dios sobre esta tierra, nosotros, créame, que no queremos pasar en un momento así. Si usted cree que lo que hemos vivido en la pandemia ha sido difícil, ha sido doloroso, pues la gran tribulación, Carol, es mucho peor. Es mucho peor y ahí sí se va a sentir el lloro y el crujir de los dientes. O sea, va a ser una cuestión que no la debemos desear a nadie. Y ahora, en medio de todo esto que estamos hablando, hay algo muy maravilloso que va a suceder. Si tú no has conocido al Señor, yo te invito a que tú abras tu corazón, tu mente y que puedas darle entrada al Señor Jesucristo y lo puedas aceptar como tu Salvador. Porque cuando nosotros le entregamos la vida a Él, hay una promesa para la iglesia del Señor y es el arrebatamiento. Y ese arrebatamiento, déjame decirte que va a ocurrir en un lapso previo a la gran tribulación. Y yo me quiero ir con el Señor. ¿Tú te quieres ir con el Señor, Carol? Claro que me quiero ir con el Señor y quiero que también todos mis seres queridos, toda mi familia y toda la gente que amo se vaya con el Señor también. Creo que ese es el propósito. Uh-huh. Y fíjese que el arrebatamiento, muchos dicen, algunas personas tienen ciertas posturas acerca del arrebatamiento y vamos a hablar de eso ahorita. Porque hay un versículo muy clave que nos ayuda a comprender que la iglesia va a ser arrebatada, ¿verdad? Los hijos de Dios van a ser arrebatados juntamente con el Señor. Y nosotros no vamos a pasar ese lapso de la gran tribulación, la cual hemos dicho que va a ser un tiempo de juicios del Señor, donde van a suceder cosas mucho peores que la pandemia de la que está ocurriendo. Si las pandemias, esto va a ir en aumento y cada vez va a ser mucho peor, déjeme y le digo.
enemigo, así como el incremento de la maldad entre los hombres. Usted ve que ahora se habla mucho del odio, se habla de racismo, se habla de la violencia. Todo esto va a incrementar. Si para usted lo que está viendo en estos días es difícil, déjeme decirle que no ha visto nada. Nosotros estamos, creo que entrando en ese tiempo de los dolores, ¿verdad? Uh-huh. De la mujer, eso, así como una mujer embarazada que tiene los previos dolores para su alumbramiento. Creo que nosotros nos encontramos en esa etapa. Y bueno, nosotros tenemos que procurar mantener nuestra mirada al cielo alzada y esperando al Señor, que podamos ser sacados. Fíjate lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 y 17. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, ¿quiénes? Los que vivimos, nosotros los que vivimos. Fíjate, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces yo me quiero aferrar a esta promesa que está en el primer libro de Tesalonicenses capítulo 4 verso 16. Señor, llévame. Algunos jóvenes pensarán, ay no, pero yo todavía me quiero casar, yo todavía quiero tener mis hijos. O una persona que tal vez ya tenga 60 años diga, no, pues yo quiero conocer a mis nietos o quiero disfrutarlos. Déjeme decirle que estar con el Señor es lo mejor que nos puede suceder. Es mucho mejor que todos los viajes que usted planea o desea tener en los siguientes y futuros años, porque vamos a estar en el paraíso con el Señor, ¿verdad? Vamos a gozar de su presencia, de un lugar único, especial, que ni siquiera nuestra mente humana pueda contemplar, porque no creo que hayan palabras para describir la belleza, la magnificencia, la grandeza, la hermosura del lugar donde vamos a estar con Dios. Así que yo personalmente, mi anhelo mayor es que el Señor pueda venir pronto por nosotros. Yo siempre se lo digo, Señor, ven pronto. Y bueno, usted dirá, bueno, Clarisa, que no tienes hijos, no quieres ver. Claro que sí quiero, y voy a trabajar si Dios me lo permite y los años que el Señor nos dé aquí, pero yo quiero irme con el Señor. Así es, Clary. Yo también quiero irme con el Señor y es como yo te decía, vivir anhelando ese momento, anhelando la venida, anhelando el encuentro con nuestro Dios. Esa es la manera en la que tenemos que vivir como cristianos. Definitivamente. Es muy hermoso lo que hemos conversado en esta hermosa tarde, conocer las promesas de Dios, saber que Él va a venir pronto. Poco a poco vamos a ir entrando un poco en lo que es el libro de Apocalipsis. Previamente a estas enseñanzas se ha estado hablando del aborto, de la ideología del género, del feminismo, que son temas que están candentes en este tiempo y que nos dan la pauta para que nosotros nos podamos dar cuenta que efectivamente estamos viviendo los últimos tiempos de una manera muy marcada, muy especial. Todo se ha sincronizado de cierta manera para darnos cuenta que ya llegó el momento, ya no estemos perdiendo el tiempo más. Este tiempo, ojalá que esta pandemia nos haya hecho a nosotros darnos cuenta si estamos verdaderamente cimentados en el Señor. Porque ahorita déjeme decirle que se han hecho ver los verdaderos colores que hay, ¿verdad? En cada persona. Si verdaderamente tú amas al Señor, este tiempo ha sido para afianzarte a Él, para fundamentarte en Él, pero también si tú estabas que sí, que no, y ya te quedaste, entonces tienes la oportunidad hoy que me escuchas de afirmarte, de buscar al Señor con todo tu corazón, de buscar su consejo, de escudriñar su palabra, porque Él desea hablarnos siempre. El Señor está constantemente tratando de tener esa conexión con nosotros. Somos nosotros los que muchas veces nos desconectamos de Él por las distracciones, por la incredulidad, por todo lo que hemos venido hablando.
Y yo creo que es un tiempo muy especial que nosotros tenemos que ponernos en las manos del Señor y decir, Señor, aquí está mi vida te pertenece, haz tu voluntad, trabaja en mí, y Señor, quita lo que tienes que quitar, purifica lo que tienes que purificar en mi vida para que yo pueda ser un candidato a partir en la presencia del Señor, contigo, Señor. Así es, Clary. Así es, como yo te mencionaba anteriormente, tengo aproximadamente 35 años de ser cristiana y creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Nunca me he arrepentido, he trabajado para el Señor y es una satisfacción enorme el estar en las manos de Dios, conocer los caminos del Señor. Entonces, yo invito a las personas que no lo conocen que caminen al encuentro con Él, a tener esa armonía con Él. Sí, muchas gracias, Carol. Yo estoy de acuerdo contigo y sí, es una oportunidad maravillosa la que el Señor nos está brindando en este tiempo y lo único que Él quiere es que nosotros tomemos su mano para que podamos caminar con Él, que podamos arrebatar las promesas, las bendiciones. Muchas veces nosotros nos perdemos de tantas bendiciones que Él tiene para nuestra vida solo por querer andar en nuestro mundo, en nuestro rollo, como se dice, ¿verdad? Querer andar en lo que nosotros nos interesa o, ay, que mi carrera es muy importante y los fines de semana son para mi carrera. Y está bien estudiar, está bien prepararse, está bien trabajar duro, arduamente porque quieres darle lo mejor a la familia, pero guarda un tiempo para el Señor también. Dispón que Él sea tu primicia, que Él sea lo más importante. Yo creo que este es el mensaje principal de esta noche, que nosotros entreguemos nuestra vida por completo al Señor, que dejemos que Él obre en cada uno de nosotros para que nosotros seamos dignos, ¿verdad?, de ser llevados a su presencia y poder disfrutar estas bodas con Él. Y yo creo que hay tantos versículos, tanta referencia que les podemos compartir. A lo mejor lo vamos a poner ahí en el link para que ustedes si quieren analizarlo más adelante, porque hemos leído acerca de Lucas capítulo 17, Mateo capítulo 24, el libro de Tesalonicenses, y son porciones bien poderosas, bien maravillosas, Apocalipsis incluso, ¿verdad?, que nos pueden mostrar lo maravilloso que es el Señor. Así que vamos a hacer una oración. No sé si tú quisieras agregar algo más, Carol. Pues solamente hacer la invitación a las personas que no han recibido al Señor Jesús que lo hagan, y no sé si tú quieras orar para las personas que puedan recibir al Señor Jesús, que nos están viendo y que tengan el deseo de hacer esa decisión el día de ahora. Claro que sí, vamos a orar por las personas que deseen recibir al Señor Jesús en su corazón y también vamos a orar para concluir este foro en esta noche. Carol, muchas gracias por acompañarme, haber aceptado la invitación. Carol y yo siempre tenemos costumbre de hacer caminatas, ¿verdad? Nos gusta ir a la playa o al lago, hacemos 3, 4, 5 millas, caminamos juntas y siempre nuestros temas de conversación son acerca de la palabra de Dios. Y disfruto mucho eso porque verdaderamente cuando tú tienes eso en tu corazón es lo que tú quieres dar y lo que quieres compartir y creo que por eso tenemos una conexión bien especial. Así que gracias, Carol, por acompañarnos y a usted que nos está viendo, muchas gracias por sintonizarnos. Así que yo le voy a pedir que pueda cerrar sus ojos y si tú no conoces del Señor, ahorita vamos a hacer una oración para que tú puedas entregar tu corazón a Cristo Jesús. Padre, te damos gracias en esta hora. Señor, tú conoces todo de nosotros, porque tú nos formaste en el vientre de nuestra madre. Tú estabas ahí cuando nos encontrábamos en las entrañas y nos diste forma, Señor. Tú mejor que nadie sabes de la necesidad que nosotros tenemos como seres humanos y la dependencia que tenemos de ti. Yo te pido en esta hora, Señor, que si alguna persona no ha tenido esa posibilidad de tener ese encuentro, que hoy, Señor, sea propicio, Señor, para ellos y para ti, Señor, poder tener esa conexión y ellos puedan recibirte como tu Señor y Salvador de sus vidas, Señor. Que ellos sepan que tú has muerto en la cruz del Calvario, pero que también has resucitado
levantado con poder y con gloria, y que has preparado una morada especial para que cada uno de nosotros podamos ir y estar contigo para gozarnos, deleitarnos en ese futuro glorioso y eterno que nos espera, Señor, porque nuestra vida aquí en la tierra es una vida pasajera, es una vida momentánea, leve, que es como una niebla que se disipa, Señor, pero la vida contigo es una vida eterna, es una vida de transformación, de regeneración, de avivamiento, Señor. Así que nosotros te damos todo nuestro ser, Señor, y si nosotros no nos hemos fundamentado bien en ti, que este sea un tiempo propicio, Señor, para que nosotros podamos enfocarnos más en ti, Señor, que podamos dedicarte más tiempo de lo que le dedicamos tal vez a los placeres, a los juegos, a la diversión, al entretenimiento, Señor. Que seas tú, Señor, coronando nuestras vidas, dándonos esperanza, dándonos fortaleza, animando nuestra fe para que pueda seguir creciendo y podamos seguir creyendo y confiando solamente en ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Tengan una hermosa noche y por favor el domingo no se pierdan el servicio a las 2 de la tarde. Los esperamos. Bendiciones.